Continuamos con La Noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Vamos inmediatamente a La Paz, Bolivia, con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, un líder internacional que ha estado siguiendo de cerca desde hace muchos años la situación que enfrenta Venezuela. Quizás cuando muchos mandatarios guardaban silencio en el continente frente a las violaciones a los derechos humanos en el país bolivariano, el expresidente Jorge Tuto Quiroga era una de esas voces que nunca cayó y que en este momento sigue con esa causa internacional buscando espacios para que sea respetada la democracia en el país bolivariano. Expresidente de Bolivia, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches y un saludo a la gente que sigue NPN 24, el canal de las Américas. Expresidente, en el anterior bloque entrevistábamos al papá, como usted pudo escuchar, de Armando Cañizales, el señor Israel Cañizales. ¿Qué significado cree usted que tiene la muerte de este joven en el contexto de estas protestas en las cuales son precisamente los jóvenes y los estudiantes los protagonistas? Es profundamente doloroso, es la tragedia sin nombre lo que le ha pasado a Israel Cañizales. Lo vi en los ojos de mis padres, sé lo que es ese dolor que no tiene nombre. Cuando un niño se queda sin padre, se queda huérfano, cuando alguien se queda sin cónyuge, se queda viudo o viuda. Cuando padres como don Israel tienen que enterrar a su hijo como Armandito, es la tragedia que no tiene nombre. Me pasó a mí, perdí mi hermano y el dolor de mi padre y mi madre de enterrar un hijo, lo conozco, lo vi de cerca, es indescriptible. Y peor aún en las circunstancias que se está viendo, donde jóvenes de 18, 19 años que han vivido siempre bajo ese régimen abusivo de la actual dictadura que desgobierna a Venezuela, no han conocido lo que es una democracia plena, libre, tranquila. Están en las calles alzando su voz en protesta y son salvajemente reprimidos. El mundo debe darse cuenta y debe reclamar a Venezuela que pare y cese la represión en las calles, que deje de usar a los paramilitares, estos sicarios políticos que andan por la calle disparando como contra jóvenes que están protestando. Y no se puede, es inconcebible empezar a juzgar a civiles en cuarteles militares. Ni Pinochet ni gobiernos militares de corte puro y duro hacían esas barbaridades. Eso debe servir el sacrificio de Cañizales, el dolor de don Israel, que repito es una tragedia sin nombre y que ha dejado un símbolo. Esta es la insurrección por la democracia de los violines. Y cuando uno ve a esos muchachos tocando el violín, le dan ganas a uno de agarrar un violín y ponerse a tocar y pedir libertad y democracia para la hermana Venezuela. Y estamos mostrando estas imágenes que contextualizan cómo a través de la música muchos venezolanos, a través de violines, se están manifestando en los últimos días en medio de estas protestas. Voy a integrar en Caracas, Venezuela, a Alonso Medina. Él es director de Foro Penal venezolano y abogado especialista en Derecho Penal. Alonso, bienvenido al programa La Noche y como se lo preguntaba al expresidente Tuto Quiroga y lo referenciaba con él, en el anterior bloque hablamos con el papá de Armando Cañizales, uno de los jóvenes que ha perdido la vida en medio de estas protestas. Yo quisiera que usted le documentara a nuestros televidentes cuáles son las últimas cifras que ustedes tienen frente a la represión que han sufrido estas manifestaciones pacíficas en Venezuela. Sí, buenas noches, un placer saludarte y un especial saludo a mi amigo Tuto Quiroga. El Foro Penal venezolano manejamos la cifra de 1.900 personas aproximadamente han sido detenidas desde el 4 de abril al día de hoy. Esto lo que nos evidencia es una alta represión por parte del gobierno que se demuestra con la cantidad de detenciones que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país. La situación más grave que hemos visto en los últimos días es esta judicialización militar que se pretende imponer ahora, llevando todas aquellas personas que son detenidas por causas de manifestación a los tribunales militares, a someterlas a juicios militares dentro de esa corte marcial y dentro de los diferentes tribunales de la República. Hay un número muy alto de personas que están siendo procesadas al día de hoy por tribunales militares. No logramos precisar en este momento la cantidad, en atención que hasta esta hora se están presentando acá en la ciudad de Caracas algunas personas por tribunales militares
y así como en otras ciudades como el estado Falcón, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. De tal manera que la situación desde el punto de vista jurídico es exageradamente grave como lo es desde el punto de vista social, económico y político en Venezuela. La resistencia crece en las calles venezolanas. La represión también aumenta. Con capuchas para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos y hasta con improvisados escudos, cientos de manifestantes persisten en su objetivo: democracia para Venezuela. 6 semanas de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro dejan impactantes imágenes, muchas de las cuales develan los contrastes de la Venezuela de hoy. Los rostros y el clamor de un pueblo cansado de la crisis y los rostros de quienes cumplen órdenes de un gobierno que, aferrado al poder, mantiene su negativa a convocar elecciones libres. Pero este ejemplo de expresión pacífica no es el que predomina en el ambiente de tensión que enfrenta Venezuela. La represión sigue siendo la táctica del régimen en su intento por opacar la protesta social, con un ingrediente adicional que agudiza la crisis política y comprueba una vez más la radicalización del régimen de Maduro. Los civiles detenidos durante las manifestaciones están siendo enviados ante tribunales militares. Esos son los tiempos de la dictadura. Si queremos ir a lo más reciente en América Latina, Chile, Pinochet. Esta situación ha sido puesta en alerta tanto por defensores de derechos humanos en Venezuela como por organizaciones internacionales. Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia. Según los registros del Foro Penal venezolano, la cifra total de personas detenidas en las protestas llega a 1.900. Solo en el estado Carabobo, más de 250 civiles ya fueron presentados para ser procesados en tribunales militares. Esto de juzgar civiles en tribunales militares es propio de una dictadura militar de los 70s, como las que existieron en Sudamérica. Pinochet lo hacía, Videla en Argentina también lo hacía, la Junta Militar, y lo único que queda en estas circunstancias es la difusión de estos abusos. Los procesos judiciales de civiles en tribunales castrenses es, a la luz de la Constitución venezolana y del derecho internacional, ilegal. Sin embargo, el régimen chavista cree lo contrario. Cuando hay una agresión sobre el centinela o sobre un efecto de la Fuerza Armada, un bien de la Fuerza Armada, perfectamente se incurre en un delito militar. Expresidente Jorge Tuto Quiroga, para usted, ¿qué significa o cuál es el diagnóstico que usted hace de la situación en Venezuela ante este último hecho? Manifestantes pacíficos que son procesados ante jueces militares, ni siquiera ante jueces civiles, que de hecho no tendrían por qué llevarlos hasta ante la justicia ordinaria, sino que pues los llevan ante jueces militares. ¿Para usted qué representa eso? A Jefferson, lo que representa dolorosamente lo que pasa en las calles y con la propuesta de la paraconstituyente que ha hecho Maduro, simbolizan dos cosas. Primero, en las calles, Maduro y el gobierno de Venezuela, la dictadura de allá, que tanto hablan de Allende, que le erigen monumentos, que nombran calles con el apellido de Allende, están actuando como Pinochet en las calles, con una represión sanguinaria y violenta, sesgando vidas de jóvenes en las calles de Venezuela, con estos grupos de paramilitares, sicarios políticos agrediendo a la población civil en la calle, con civiles trasladados a cuarteles militares sin debido proceso, sin fiscalía, sin ministerio público, sin pretensión alguna de apegarse a las mínimas condiciones del derecho, juzgando en cuarteles militares. Maduro y la dictadura que tanto les gusta hablar de Allende, hoy actúan como Pinochet. Y en la parte democrática, ¿qué están haciendo? Lo que intentó hacer fallidamente Carmona, quizá la gente no recuerde, el 2002, ese señor que entró al Palacio en Venezuela 3 días. ¿Y qué hizo? Derogó la Constitución, cerró el Congreso, destituyó gobernadores, alcaldes. Fracasó en ese intento, fue censurado, y la Carta Democrática de la OEA llamó a que se reponga el orden democrático cuando Carmona, en abril de 2002, intentó hacer todo eso. Ahora, ¿qué propone Maduro? Propone el último paso de su golpe continuado, que ha tenido 3 fases. La primera, con los jueces de diciembre de 2015,
cooptar la justicia para castrar al Congreso, evitando que legisle, fiscalice el Parlamento opositor. Segundo, cancelar elecciones, referendo revocatorio, elección de gobernadores, cancelado. Y el tercer paso, el final, es cerrar el Congreso, liquidar la República y aniquilar la democracia. Primero con un fallo de la Suprema hacia el Congreso. Cuando hubo repudio, retrocede y ahora viene con la paraconstituyente, que no es popular, universal, directa ni electa por el pueblo. Son los amigos de Maduro designados a dedo que van a acabar con las elecciones, cerrar la democracia, defenestrar gobernadores, alcaldes, acabar con la Constitución, cerrar el Congreso. Paradójico, lo que hizo Carmona en abril 2002 y Maduro, el autoproclamado hijo de Chávez, se parece en las calles más a Pinochet que Allende, y con esta paraconstituyente se parece más a Carmona que a su supuesto progenitor Hugo Chávez, y lo hace ataviado de liqui-liqui, bailando como loco, hablando con vacas, destrozando, sesgando vidas y sembrando dolor y muerte en Venezuela con su dictadura atroz y feroz. Señor Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano, ¿por qué cree usted que el régimen chavista ha tomado esta decisión de procesar a civiles ante jueces militares? Acá en Venezuela recientemente ocurrió un evento jurídico-político, por llamarlo de alguna manera, que es un deslinde de parte de la Fiscal General de la República en cuanto a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo Nacional, particularmente en lo que refiere a la represión desmedida que se viene cometiendo en estos últimos días. Yo hoy puedo interpretar que esta situación de querer militarizar todas estas situaciones obedece a ese deslinde de la Fiscal General de la República. Pero también debo destacar algo. De acuerdo como está estructurada la justicia militar en Venezuela, está violenta lo que es el principio de la imparcialidad que debe mantener cualquier juez en el mundo, ya que la justicia militar venezolana, conforme a las leyes, tiene una subordinación a representantes del Ejecutivo y hay una subordinación particular con respecto al ministro de la Defensa, ya que los jueces militares son designados por una terna que presenta el ministro de la Defensa ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Ministerio Público Militar es simplemente una institución que la representa un funcionario que es designado a dedo por el ministro de la Defensa. De tal manera que no existe tal autonomía en la justicia militar que debería existir para que pudiera operar la justicia en atención a los principios y las garantías constitucionales. Yo creo que esta pretensión de criminalizar la protesta los ha llevado a esto, a asegurar de una u otra manera que cada uno de esos ciudadanos venezolanos que democráticamente y pacíficamente está luchando en las calles sea sancionado severamente por la justicia militar. Un poco aplicando lo que conoce la doctrina hoy en día como el derecho penal del enemigo. Señor Alonso Medina, ¿quién puede ayudar a estos manifestantes que están en manos de la justicia militar? ¿Hay algún organismo que pueda hacer algo al interior de Venezuela para por lo menos garantizarles un debido proceso? ¿O sencillamente a estos jóvenes únicamente les espera la cárcel? Nosotros desde el Foro Penal Venezolano estamos brindando asistencia en la medida de lo posible a todos y cada uno de estos manifestantes que nos requieren de nuestra ayuda a los fines de acudir a los diferentes procesos que se están realizando en tribunales de control militar a lo largo y ancho del país. Pero debo decir con absoluta responsabilidad que los procesos militares en Venezuela es una forma como de cubrir alguna apariencia porque ya hay una decisión. Estadísticamente, las decisiones de los tribunales militares de instancia son confirmadas por la Corte Marcial. No hay ninguna modificación en cuanto a delitos, en casos políticos, en cuanto a las sentencias dictadas por estos tribunales. Y todas las decisiones son exactamente igual. Todas las imputaciones están siendo exactamente igual. El delito que le están imputando a estos manifestantes es uno de los delitos más graves dentro de la legislación penal venezolana, como lo es traición a la patria e instigación a la rebelión, entre otros tantos delitos. Vamos a hacer una última pausa a comerciales, se nos agota el tiempo. En el tercer bloque continuaremos con este análisis a propósito de la forma como se está aferrando al poder el régimen de Nicolás Maduro. Una de esas salidas ha sido la convocatoria de una asamblea constituyente por la cual salieron hoy a marchar un grupo de chavistas también a las calles de Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.